que estén con nosotros aquí en Contraseñas, donde descubrimos las huellas detrás de los escritores para saber quiénes son. Nuestra invitada de hoy nació en 1957. Fue a la derecha en básquetbol y ahora es fanática de los Warriors de San Francisco. Ella piensa que su interés por el medio cultural viene de las tertulias que se organizaban en su casa, donde estaba desde María Dolores Pradera hasta Polo Polo, y que le hubiera gustado ser DJ, pero su verdadera vocación es el periodismo, por el que recibió el premio PEN a la excelencia periodística este año. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, no podía ser más que Adriana Malvido. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por invitarme, encantada de estar con ustedes. Nosotros más de tener esta conversación contigo. Oye, Adriana, cuéntanos desde tu tierna infancia en la que viviste vida de barrio. Sí. ¿Cómo fue vivir al principio en la colonia Florida y después desplazarte al Cine Manacar, al Minimax, a la pista de patinaje, a todo eso que se hacía en esos años y que hoy es impensable? Y recuerdo muy bien, mira, yo estuve en la Florida hasta los 4 años, hubo un motivo trágico por el cual nos cambiamos de casa, murió una hermana mía, yo tenía 4 años, mi hermana tenía 6, Mónica, y murió en un accidente, y entonces como que deciden mis padres hacer una vida nueva con Roberto, mi hermano. Ya después, en la Colonia del Valle, nace Pamela, mi hermana chica, pero sí vivimos en la del Valle en una época muy bonita, ¿no? Ahora lo recuerdo como si fuera hace muchos siglos atrás, porque sí era vida de barrio. Digamos que yo recuerdo a mi hermano jugando fútbol en la calle con los vecinos, y bueno, actividades muy de niña de esa época, que era ir a la tiendita a comprar chicles Motita o las estampitas para los álbumes. Sí, ¿no? Ay, sí, que ya se acabó eso. Ya se acabó. O ir pues al Parque Hundido, al Parque de San Lorenzo, lo que nos quedaba cerca, ¿no? Mi hermana, yo le llevo 6 años, ella nace un año después de que muere Mónica, y nos hacemos uña y carne, ¿no? Entonces, nuestros paseos eran ir a la tienda de Todo, que acababan de poner las maquinitas de hacer fotografías. Ay, ¿te acuerdas? Sí, que claro. son como unas precursoras de las selfies, porque son autorretratos, ¿no? Sí. Entonces nos moríamos de la risa, o nos íbamos a hacer travesuras a Liverpool, a probarnos ropa de señoras. Porque Liverpool era tienda nueva también, Era ¿no? tienda nueva. Estaba la tienda de la Juanita Pérez, que era una muñeca, ¿no? ¿Cómo Luego, no? con su mesa. ¿Quién no tuvo su Su Juanita Juanita? Pérez? Su Juanita Hasta Pérez. tenía uniforme del Oxford. Exacto, de los colegios. Entonces, sí, y luego al Manacar. El Manacar es muy importante para mí porque en la época en que ya podía yo irme caminando al cine, pues me la pasaba ahí. Y veía las películas una y otra vez, como La novicia rebelde, recuerdo haberla visto como 14 veces. Ay, claro. Porque estaba de moda, entonces yo invitaba a alguien de mis amigos o de mis amigas a ver la película, y me sabía el guión de memoria, igual que las canciones, ¿no? Y el parque, en fin, sí, fue una vida muy linda que se ha ido transformando. Me acuerdo que por ahí estaba una casa muy bonita que era la tintorería francesa, ¿no? Claro. Y ves cómo se va cambiando la dinámica de la ciudad, y bueno, pues después fui a dar al 1+1, que está bastante cerca. Cerca, ¿no? De ahí en la colonia Holway. Nochebuena. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? ¿Cómo era esa vida familiar? Mira, mi papá trabajaba en la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, en la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, que es un organismo de la ONU, y él trazaba rutas, digamos, de barcos, de aviones, pero yo, como más lo recuerdo, es viajando muchísimo, le gustaba mucho viajar y por su trabajo lo tenía que hacer. Pero él movió los horarios de su trabajo para poder leer toda la tarde. Entonces, como yo lo recuerdo mucho, es en un reposet, leyendo toda la tarde. Yo desde niña decía, ¿a dónde va, no? Me imaginaba que su reposet era como una alfombra mágica o algo así, porque ¿a dónde está mi papá? Toda la tarde estaba leyendo. Y sí, pues en mi casa había muchísimos libros. Yo creo que formaba parte de nuestra vida, la dinámica. Cualquier cosa que le preguntábamos, me acuerdo que sacaba el mapa mundi o el atlas y nos decía, miren, aquí está. Cuando venían mis compañeras de la escuela a hacer tareas a la casa, me decían, no le vayas a preguntar a tu papá, porque eran 2 horas de explicación, sacaba todos los libros, en fin. Y mi madre era ama de casa, yo creo que se dedicó a
a construirse una vida feliz después de ese drama que vivió y a enseñarnos que a pesar del dolor atravesado se puede vivir con mucha alegría, ¿no? Entonces, yo la recuerdo alegrísima, la recuerdo muy vital, nos contaba muchos cuentos, a mí me regaló ella mi primer libro de cuentos infantiles, eran estos clásicos, ¿no?, de literatura infantil. Ahí tengo ese tomo, es de 1964, creo, de Diana. Sí. Y recuerdo que ella me daba libros y me daba cómics. Leí muchísimo cómic yo de niña, historietas, me fascinaban. Entonces, ¿cuál era tu favorita? Yo creo que Memín. Memín y los supersabios. Me fascinaban los supersabios. Y luego acabé haciendo mi tesis sobre la historieta después, porque siempre me gustó la novela gráfica y recuerdo una infancia muy feliz. Y recuerdo muy bien esa casa que tampoco existe ya, porque con la transformación urbana, pues ahora ya hicieron condominios ahí, ¿no? Pero recuerdo espacios como, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado tener como un refugio, ¿no? Y me acuerdo que en el pasillo de mi casa había una mesa con mantel y me metí abajo con una linterna y mis historietas, ¿no?, a leer, o con alguna galleta y un vaso de leche. Y era como mi espacio, mi cueva, ¿no? Que hasta ahora creo que lo sigo procurando, ¿no? Entonces, ¿Cómo conciliabas el hecho de tener un papá tan lector, una mamá que te contaba las historias también de los clásicos, tu necesidad de aislarte para leer, con la irrupción de la bohemia, que de pronto llegara a tu casa todo el mundo a hacer fiesta? ¿Cómo se podía Me vivir gustaba eso? muchísimo, Rosa. ¿Sí? A mí, y además me sigue gustando. La verdad es que sí lo heredé, me gusta muchísimo, mucho. Y entonces, desde niña, me acuerdo de despertarme y estar oyendo. Y además me sé casi el orden que ponían. Yo decía, ahorita va a venir Sonia López con El Ladrón, y luego va a seguir Virginia López, y luego va a seguir... O sea, en vivo. Miki Laure. Sí, estaban en la segunda planta, en la planta baja de mi casa, yo en la de arriba. Ay, qué maravilla. Y cha-cha-cha, se oía muchísimo jorrín, y entonces, y bailaban mis papás. Eran muy bohemios, tenían un grupo que se llamaba La Comuna, le pusieron La Comuna, güey, y tenían sus calcomanías que decían güey y las tenían en su coche. Eran bastante poco convencionales en ese sentido, ¿no? Y tenía un tío, Guillermo Arriaga, el bailarín, que después de que se retiró de la danza, digamos, como bailarín, se dedicó unos años a promover como gerente de disqueras. Entonces, a los artistas que estaba promoviendo los llevaba a mi casa. Entonces, a veces yo llegaba a mi casa ya más grande, ya no de niña, y me acuerdo de ver como lucecitas saliendo en la parte entre el piso y la puerta, como luces y música, ¿no? Y yo decía, qué maravilla, y fiesta, porque me gustaba muchísimo. Y había gente, llegaba desde María Dolores Pradera, recuerdo haberla oído ahí, que yo no sabía que era un privilegio que estuviera ahí, pero había de todo, ¿eh? O sea, había no me acuerdo si, creo que Napoleón, o sea, Camilo VI, Polo Polo, estaban en mi casa. Entonces sí, eso es ya adolescente, ya cuando me puedo unir a esas fiestas, pues yo disfrutaba mucho observarlos, ¿no? Y cantar y verlos, gozar eso. Claro, al día siguiente era una molada recoger todo, ¿no? Porque entre todos recogíamos todo el tiradero, pero bueno. Estás hablando de la adolescencia, pero todavía no eres basquetbolista. Bueno. O ya empezabas a jugar básquet. Yo empecé, siempre me encantó el deporte, muchísimo. Y empecé el básquet, voleibol y atletismo en primaria, pero lo que más me gustó fue el básquetbol. Y sí, en la adolescencia fue cuando ya jugué más en forma, digamos en forma dentro de la selección escolar y después en la universidad también en la selección. Y te puedo decir que ha sido una de mis pasiones. En la universidad me encantaban las clases, me encantaba, pero la verdad, a mí lo que más me preocupaba era el partido del sábado. ¿Te acuerdas que te he dicho que yo fui a jugar a la Ibero alguna vez desde la UAM? Yo creo que algún pase nos dieron o nos metimos la más faulera coincidió con el ala derecha, ¿no? El ala derecha, no sé cómo saben ustedes tanto, pero sí jugaba. Y además, fíjate que me gustaba mucho, me divertía mucho,
ponerme el uniforme era como un ritual. Y del básquetbol, aunque no me lo crean, surgió un camino hacia el periodismo porque Matilde Margain, que era poste, un día me dijo, una altota, ¿no? Oye, Adriana, ¿a ti te gusta escribir? Pues sí, me gusta, ¿no? Me gusta leer y escribir. Pues es que hay un periódico nuevo y están buscando gente joven, ¿por qué no vas? Es el 1+1. Y fíjate, por ahí salió, ¿no? Sí, o sea, Era del una pase al compañera pase. El periódico cultural, además. Sí, Poder sí. entrar al 1+1 ya sábado, qué maravilla. Y entonces imagínate que yo, cuando entro 1+1, pues a veces iba de la universidad, tenía entrenamiento de 1 a 3 y yo entraba a trabajar a las 3. Y a veces iba de uniforme, ¿no? al periódico, pero me molestaban muchísimo porque decía huía y era el periódico de izquierda. No, claro, y yo claro. en la Universidad Iberoamericana, ¿no? En fin, pues pero sí hubo una relación en ese sentido y además para la revista de la Ibero de Deportes hice algunos reportajes de fútbol, imagínate, atrás de porterías y todo. Hice mi servicio social como reportera de deportes en la universidad y entonces me acuerdo que en la universidad cuando le ganó México a Uruguay, pues a mí me tocó estar atrás de la portería cubriendo con todos los colegas con su cámara y pues no le atiné a un solo gol, ¿verdad? Pero me divertía mucho, me gusta mucho. ¿Cuál fue el primer reportaje que tú consideres ya hecho en serio, que tenga que ver con la cultura y que hizo que Becerra Costa dijera, quiero que trabaje aquí, en el 1+1? Mira, cuando entré en el 1+1, en esa época la escuela era bien dura, yo no sé si sigue siendo, pero pasabas por ser asistente de redacción, pero nos decían huesitos, porque se supone que en un periódico la columna vertebral es la información. Los huesos de la columna son las notas. Todavía no había internet, ni siquiera computadoras. Entonces, cuando un reportero terminaba su nota, nosotros éramos los ayudantes y gritaban ¡hueso! Entonces tenías que ir por el hueso, que era la nota, y llevarla a la mesa de redacción a que la corrigieran. Entonces nos apodaban huesos. Entonces estuve de hueso y hubo un concurso de huesos, así le hacían, convocaban a un concurso de reportajes. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de ganar con uno que hice sobre el tráfico en la Ciudad de México. No tenía nada que ver con cultura, pero me pareció que era un buen tema. Mi hermano había hecho su tesis, mi hermano Roberto había hecho su tesis de eso, me asesoró un poco a quienes entrevistar y bueno, gané. Y entonces fui a dar a la sección cultural, que era como mi sueño, ¿eh? Yo desde que entré, yo veía lo que tú dices, a los de sábado y a la sección cultural, pues era como los dioses del Olimpo, ¿no? Aquellos maestros maravillosos. Bueno, estaba Benítez en sábado, en la sección cultural estaba Patricia Cardona, Fernando de Ita, Claro. En fin, unos buenísimos reporteros y además escritores, ¿no? Escribían muy bien, entonces fue una gran escuela. No se vayan, quédense con nosotros para que sigamos viendo cómo fue la trayectoria y cómo es la trayectoria periodística de Adriana Malvido. Bueno, yo tengo muchas ganas de saber, ustedes dos han hecho columna periodística. Para ustedes, ¿cuál es el reto en una columna periodística? Mira, a mí que en un espacio breve des los elementos suficientes para seducir a un tema. Yo creo que una buena entrada, esta posibilidad de hablarle de tú al que te lee, o sea, no estamos haciendo ficción, sino estás comunicando algo. Yo creo que el reto es encontrar en los temas grandes y en los pequeños ese interés que atañe a la condición humana. A mí me parece así. Y para mí, saber dónde está lo importante, porque a lo largo de la semana vas pensando en muchas cosas, vas leyendo también distintos temas. No todo es periodístico, no todo es noticioso,
pero hay cosas que son más importantes que otras. Y elegir eso, lo que es importante, que además es algo que yo siempre he admirado en los periodistas, que sepan elegir dónde está la nota, más allá de los números, ¿no? ¿Para ti? Bueno, es que para mí, bueno, yo toda mi vida, mi género favorito ha sido el periodismo de investigación, el reportaje. Llevo ya más de 10 años haciendo una columna semanal y me ha parecido el género más difícil, más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque te exhibes mucho más, estás mucho más presente tú. Yo vengo de una escuela periodística en aquella época. Para poner un yo o una primera persona, eso se lo dejabas a los maestros, a los escritores. El reportero estaba atrás, no existía. Tú planteabas una realidad, tu investigación, pero jamás formabas parte de eso. Y de pronto en la columna siento que hay una comunicación más íntima con el lector y donde hay que poner tu postura. Digamos que necesitas ser un poco más valiente. Y me ha enseñado a pensar, porque a veces digo, pues, ¿cuál es mi postura ante esto? ¿Realmente es este? Me cuestiona mucho y sigo a veces, me impone mucho, además te enfrentas con tus propias limitaciones, ¿no? Para mí ha sido un género que ha sido un reto y ahora estoy encantada haciéndola, pero cada martes, yo entrego los martes, es muy difícil. Digamos que es gozoso, pero difícil, ¿no? Es un reto. Pues yo fíjate que hace poco leí, yo gozo mucho tus columnas, tu columna, tu opinión. Hace poco leí precisamente de un tema que tú has manejado en un libro, La Reina Roja, que hiciste un reportaje, pero fíjate que me pareció muy interesante el sesgo que le diste, que tenía que ver con tu opinión y tu vivencia, que es ¿por qué se está olvidando a la antropóloga joven que estaba ahí en el templo, que fue la primera que vio que había una rendija, como tú le llamas, al pasado maya? A mí me encantó esa columna. Sí, y parece además en el reportaje mismo que sugirieras que no les gustó tanto a quienes estaban ahí el hecho de que hubiera una persona siendo testigo y anotando las emociones, lo que significaba ese hallazgo, ¿no? Mira, yo les agradezco mucho a los arqueólogos porque Arnoldo González Cruz me dio la oportunidad de estar en el momento en que abrían el sarcófago, ¿no? Estuve una semana allá y estuve esa noche, toda la noche en la que trabajaron escuchándolos, era la única reportera y entonces lo sabes, imagínate el compromiso con eso, ¿no? Pero sí, y Fanny López Jiménez estaba ahí, entonces yo vi eso, yo los entrevisté en el momento, yo sabía el papel que jugaba Fanny, por eso ahora digo, ¿por qué dónde está? Y si no lo escribes y si no lo recuerdas, la historia se va a encargar de borrarla. Claro. Y me parecía que era muy poco ético no decirlo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que con los arqueólogos, ellos son muy rigurosos, son científicos, y entonces, en el momento en que yo escribo sus emociones, lo que gritaban, cuando decía Arnoldo, es un tumbón de pocas tuercas. Y él siempre me dice, ¿por qué me ventaneas de esa manera? Y le dije, pues porque eso dijiste y es lo humano, ¿no? Claro. Y además es lo que a la gente le interesa saber, qué sentían, es parte de lo que le interesa a todo el mundo. A los arqueólogos, a los científicos les interesa a lo mejor que era como él escribe, ¿no? Un sujeto femenino en posición de cúbito dorsal. Entonces yo decía, no, pues era una reina que estaba boca arriba, ¿no? En fin, es otro lenguaje. Entonces, no es que no les gustara, pero sí, yo creo que decían, no me ventanees, no digas lo que estamos diciendo con esta espontaneidad, ¿no? Finalmente, pues ahí está la historia, pero ahora que está la exposición de la Reina Roja en Templo Mayor, me pareció que era importante y ese es algo que te da la columna. Claro. Que de repente dices, yo sé esto, yo estuve ahí, compártelo, ¿no? Es tu obligación y éticamente hay que hacerlo, aunque corras riesgos, ¿no? Pero hay que hacerlo sin miedo. Oye, pero ¿no te parece que más allá de la ética es también cambiar la forma en la que se escribe el periodismo? Claro. Porque lo que estaban haciendo los arqueólogos era decirte, tú te estás saliendo del canon, así no se escribe un reportaje, no se registran las emociones. Pero ahora que la crónica, el reportaje, la narrativa están tan cerca una de la otra, lo que estabas haciendo era cuestionar la forma de escribir periodismo.
Sí, bueno. Y estabas escribiéndolo de otro modo. Y sabes qué, más que hacerlo conscientemente, pues también era el calor de la emoción. Yo estaba muy emocionada. Claro. Estás en una selva. Sí. No había internet ni había celulares. Yo tenía que escribir la crónica después de no dormir toda la noche, de estar adentro de la cripta, y en la mañana escribirla en una computadora que me prestaron, Ahí, de esas en la primeras selva. laptop, ahí en el campamento, donde nada más tenías un párrafo visible en tu pantalla. Ni la grabadora usé. Entonces, pero era el calor de la emoción. ¿Cómo no vas a escribir con emoción si claro. tú te estás muriendo de la emoción, ¿no? ¿Cómo vas a bloquear eso? Tienes que tener un límite y los protagonistas son ellos, pero no puedes no escribir esa emoción, es parte de esa realidad. No, y gracias a eso al lector lo metes en la escena, lo acercas a una experiencia que no va a poder tener. ¿No? Incluso aunque vayamos a visitar ahora la Reina Roja en el Museo del Templo Mayor, ese momento del descubrimiento no Claro. estuvimos ahí. Claro. Y esa misma emoción creo que fue la que te llevó después al ver la fotografía que tenía Becerra Costa de Nahui Olin Ajá. y al quedarte hechizada con esos ojos maravillosos que nos hechizan a todos, a decir, yo tengo que seguir la historia de esta mujer. Mira, dices muy bien, era Carlos Payán, esto ya es en Carlos la jornada, Payán. pero Becerra Costa hacía esas cosas también. Y le aprendí mucho, porque yo me acuerdo de Becerra Costa sacar del basurero un cable y decir, hágame un reportaje. Y proponer un reportaje de algo que habían desechado. Sí. Es igual, no es tener ese olfato periodístico. Y entonces Payán tiene la foto de Nahui y me dice, él estaba fascinado con esa fotografía de Weston y me encarga el reportaje de Nahui Olin, que en esa época, hace 25 años, me costó muchísimo trabajo encontrar información porque yo creo que la habían ocultado. La habían castigado, fue demasiado libre, fue demasiado osada, adelantada, y entonces me costó mucho trabajo encontrar datos, pero una vez que empecé a encontrar, por ejemplo, las cartas que le escribió al doctor Atl, pues ya no pude soltarla, ¿no? Es Y un además personaje. tu libro es referencia, ¿no? El libro que publicaste entonces es una referencia y ahora existe una nueva versión, 25 años después, Sí. que acompaña una exposición. Sí, fíjate Qué interesante los cruces de caminos, ¿no? Sí. O sea, las vueltas y otra vez, y Nahui sigue siendo muy misteriosa, ¿no? ¿Para ti también? Claro, es lo que decía hace poco, me invitaron a dar una visita guiada y les decía que para mí Nahui Olin todavía es un personaje que no está descifrado, porque yo lo que hice fue retomar, yo lo que quise con el libro es darle voz. Se había hablado mucho de ella, sobre todo leyendas y mitos. Sí. Entonces, darle voz a ella. ¿Cómo? Pues tienes muchas cosas, tiene su pintura, tiene sus ensayos, tiene sus poesías y las fotografías que le hicieron, en donde ella se expresa, pues mira esa foto de Weston, ¿no? Cómo ella se está comunicando contigo, es lo que yo quise. Y lo que sí, pero falta, digo, descífrate un ser humano que no conociste y que vivió en los 20 su época de mayor esplendor, pues es fascinante, ¿no? Claro. Ir tras los pasos de un personaje así, que además ahora tiene nuevas lecturas, porque hay toda una nueva generación que no la conocía, ¿no? Y es fascinante ver cómo llegas al personaje a través de los testimonios de la época, de la gente que la rodeó, porque es que esos años 20 son únicos en México. Está Lupe Marín, por supuesto, Diego Rivera, el doctor Atl, Pues Tina Rodríguez Modotti, Lozano. Rodríguez Lozano, los contemporáneos. Obviamente. El propio Tina general Modotti. Mondragón, Sí, ¿no? Sí, Sí. parecería que siendo un México mucho más adelantado que este, Sí. es algo irrepetible. Es increíble que una sociedad tan libre, tan maravillosamente entregada al arte y a la vanguardia y a lo nuevo, se haya terminado, que vivamos una época tan conservadora en tantos Se sentidos. estaba inventando México, ¿no? Yo creo, era después de la revolución y toda esta efervescencia cultural, es una época muy luminosa, ¿no? Desde luego. Y las mujeres, el grupo de mujeres, esa generación es muy interesante, ¿no? Transgresora, ¿no? Sí, yo creo que la palabra es transgresión en Nahui Olin, ¿no? Y a una hora provoca, desafía, no es fácil, no es complaciente, al contrario, ¿no? Decía el curador de la exposición, Mariano Mesa, que es un joven muy talentoso, decía, imagínate que ahora sucediera eso.
porque ella daba clases a niños en una escuela de la SEP, que una maestra de la SEP organice una exposición de sus fotos de desnudos en su casa y vaya el secretario de Educación y el de Hacienda, impensable, ¿no? Claro, impensable. claro. Sí, creo que sí abrieron muchísimas puertas y por eso es fascinante abordarlas, ¿no? Fíjate que a mí me da mucha envidia un reportaje, un libro que tú hiciste de los náufragos de San Blas. O sea, siempre cuando la noticia era maravillosa, asombrosa, y luego dije, qué maravilla que hayas tenido la posibilidad de estar en contacto con ellos. Quizás Sí, no incluso mucha gente no creía que eso fuera verdad, ¿no? Por eso fue importante que hiciera ese Es reportaje. cierto. Sí, bueno, yo creo que fue un parteaguas en mi vida, porque pues yo había hecho periodismo cultural, yo creo que ya le podemos ir quitando el apellido quizá al periodismo, ¿no? Ahora Sí. todo confluye y todo se atraviesa, pero ese me mandó de la Ciudad de México y los museos y Nahuiol, y de repente te vas al mar, a San Blas con los pescadores y los tiburoneros. Y entonces fue mira, yo creo que siempre una de las cosas que yo he aprendido y que he tenido mis maestros, que a lo mejor ni saben que son mis maestros, es eso de meterle mucha imaginación al reportaje, ¿no? Y entonces cuando tú vas a San Blas casi estás jugando también. Estás jugando un poco al detective, ¿no? A buscar a los tiburoneros que no quieren platicar su historia y entonces te haces de tus informantes en el mercado. Doña Elena, que era una dueña de una miscelánea, que ella me dio muchísima información. Entonces casi te metes adentro de una película y empiezas a jugar con eso y además te cambias hasta la ropa, porque yo acabé vistiéndome como ellos por el calor en San Blas y los mosquitos. Y entonces, bueno, para mí fue un parteaguas, no solo porque la historia era fascinante, fuera cierta o no, Yo decía, sí es cierto, es la gran historia, este naufragio, ¿no? 3 humildes tiburoneros se pierden 9 meses. Pero si no es cierto también, ¿cómo pudieron hacer creerle a todo el mundo esto? Sin duda, si ustedes quieren encontrar las claves imaginativas, las estrategias de periodista, la inteligencia y la audacia de Adriana Malvido para hacer sus reportajes, tienen que leerla. Este libro, Nahui-Olin, lo tienen que buscar, porque además ahora acompaña la exposición, como bien dijiste, Mónica, Desde pero luego. también las otras. La noche de la Reina Roja, un Sí. libro para jóvenes, ¿verdad? Pero no solo para jóvenes. No, fíjate que hice una versión primera y después se hizo la versión para jóvenes, pero esta versión está actualizada. Ah, qué increíble. Entonces es para cualquier lector, yo creo que sí. Adriana, ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para mí Gracias por también, haber venido. encantada. Un gusto, de verdad. Nos vemos en el próximo Contraseñas. Acompáñenos.